Hola, buenos días a todos. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Pues había quedado pendiente lo que les preguntaba sobre por qué la ganancia con unidades de la potencia, el logaritmo se multiplicaba por 10. No sé si alguien pudo hacer la demostración y quiera compartirla. Pues yo tengo algo, pero no sé si... Sí, yo también, bueno, yo sí también lo saqué. Ok, bueno, a ver primero, Estefanía. Bueno, entonces dije comparto pantalla. Sí. ¿Ya se ve? Sí. Bueno, pues yo encontré esto sobre que la relación logarítmica era entre dos potencias y se medía en Bels, esa era la unidad. Ujú. Y pues que no era muy común, ¿no? Era más común representarla como con decibeles. Entonces, la cuestión aquí es que el Bel es la razón de dos potencias y el decibel es la décima parte de un Bel. Y entonces, si sacamos, bueno, usando propiedades de los logaritmos, si sacamos una décima parte de un Bel, usando bueno, estas fueron las que yo usé, la de una raíz, bueno, que sería en realidad la que usé fue esta, la de la división, ¿no? Y la de la potencia. Entonces esta era como mi pequeña demostración. Si divido entre un décimo, me da usando esta relación de que entre n era igual al logaritmo de la raíz a la n de a, que a era la división entre las potencias. Y entonces hago esto, raíz de a la n, que era un décimo de a, y haciendo, pues pasando esto como ya sabemos que es 1 entre n para poder ponerlo como potencia, la raíz. Entonces queda 1 entre un décimo, y eso es igual a la división de las potencias a la 10. Y entonces, usando esta otra propiedad del logaritmo de una potencia, que es igual al producto del exponente por el logaritmo de la base, y entonces esto sería igual a 10 logaritmo de la base, y esto ya sería en decibeles. Ok, y entonces, ¿eso cómo se relaciona con el hecho de que en la ganancia de voltaje y en la de corriente multipliquemos por 20 y no por 10? Bueno, eso tiene que ver con esto. Si nuestras fórmulas de potencia son en relación con el voltaje es B cuadrada entre R. Y en relación con la corriente es I cuadrada por R. Entonces, si hacemos esta, por ejemplo, del voltaje, sería B cuadrada entre R para la misma resistencia, ¿no? Porque encontré que también había bueno, lo nombraban como diferentes impedancias. Y entonces, pues aquí R se elimina, hacemos la división, y entonces quedan solo los voltajes al cuadrado. Y aquí también podemos extraer el cuadrado de los dos, entonces quedaría la división de los dos voltajes al cuadrado. Y por la misma propiedad esta de un logaritmo de una potencia, entonces volvemos a sacar
el cuadrado. Entonces como ya tenemos 10 logaritmos, sacamos el 2, entonces queda 2 por 10 logaritmos, y por eso queda 20. Igual con el de la corriente. Muy bien. Pues sí, es correcto. Entonces, lo que presentas tú, en tu caso, Rodrigo, ¿tú tenías algo diferente o es lo mismo? No, es exactamente lo mismo. Ok. Bien, entonces, efectivamente viene de las fórmulas que nos relacionan voltaje y corrientes con potencia. ¿Ok? Bien, no sé si alguien tenga alguna duda sobre lo que vimos la clase pasada o sobre esto que acaba de presentar Estefanía. Bien, bueno, entonces si no hay dudas, vamos a continuar. Les voy a compartir pantalla. Y listo. Bueno, entonces la clase pasada habíamos comenzado a ver lo que era un amplificador y veíamos cuál va a ser la forma de alimentar o qué tipo de fuentes vamos a utilizar para un amplificador. Entonces, habíamos establecido estas relaciones de potencia en el circuito y de ahí habíamos definido lo que es la eficiencia del amplificador, que nos va a relacionar la potencia que se está absorbiendo en la carga y la potencia que podemos suministrar al circuito considerando las fuentes de corriente directa, ¿no? Que habíamos dicho que iban a ser dos, una con polaridad positiva que le llamamos VCC y una con polaridad negativa que le llamamos BEE. ¿Ok? Entonces, ahí una duda que tengo, sobre todo para el momento en el que ustedes van a hacer sus prácticas, no sé si todos tengan claro cuál es la forma en la que se debe generar esta fuente, la fuente con una con polaridad positiva y la otra con la polaridad negativa. Entonces quisiera saber si todos tienen claro cómo se haría esto en la práctica o tienen alguna duda. ¿Se refiere a en la práctica con un amplificador real? Sí, sí. ¿Cómo lo harían, ya sea considerando una fuente de laboratorio o ustedes cómo lo implementarían? Digamos, en su casa, ahora que vamos a trabajar así, a distancia, ¿cuál es la forma en la que ustedes tendrían estas dos fuentes o cómo las conectarían? Por ejemplo, hablemos de dos baterías, ¿no? Ustedes tienen dos baterías, ¿cómo las van a conectar entre sí? Se refiere al B más y al B menos, ¿verdad? Ujú. Ah, sí, pues sí, pues una otra batería a lo que serían esas dos, o sea, una batería externa a la fuente BI. Ok, BI no la vamos a considerar como una fuente de corriente directa, ¿no? Para nosotros en general, BI va a ser una señal. Entonces, mi pregunta va en el sentido de si ustedes tienen las dos baterías y quieren alimentar su circuito, vamos a alimentar, digamos, el circuito conectando un protoboard y ustedes necesitan generar ese voltaje B más y ese voltaje B menos. O sea, ¿cuál sería la forma en la que lo conectarían? Esa es mi pregunta.
Pues uno a polaridad positiva y otro al negativo. Ujú. Miren, digamos que tenemos aquí dos baterías, ¿ok? Y tienen aquí sus terminales, ¿no? Generalmente en una batería de 9 volts pues, tienen una terminal circular y la otra es como cuadrada, ¿ok? Entonces, no sé, digamos que esta es positiva, esta es negativa, esta es positiva y esta es negativa, ¿ok? Entonces, lo que tienen que hacer, y es a lo que yo me refiero, es lo que les indica aquí justamente en esta parte del circuito. Estas son mis dos baterías. Digamos que esta es VCC y digamos que esta es VEE. ¿Ok? Entonces, lo que tienen que hacer físicamente, y eso es a lo que me refiero para que todos lo tengan bien claro, es que ustedes van a conectar un cable que me una estos dos, ¿no? En VCC, esta es la terminal negativa, esta es la positiva, y acá negativa y positiva. ¿Ok? Y una vez que ustedes tienen eso, pues entonces esta terminal de aquí me representa B más y esta terminal de acá me representa B menos. ¿Ok? Entonces, eso es lo que ustedes necesitarían para poder alimentar su amplificador. ¿Ok? Entonces, quiero que quede bien claro esa parte, porque, por ejemplo, en el caso de las fuentes que ustedes encuentran en el laboratorio, pues eso es lo que tendrían que hacer también, ¿no? Ahí puentear esas dos terminales, porque a veces ahí, en el caso de las fuentes que hay, por ejemplo, en el laboratorio, ustedes tienen normalmente tres terminales. A ustedes les ponen el más, y luego en medio aparece una tierra, y luego un menos, ¿ok? Entonces, ustedes no van a considerar esta terminal, sino que estas mismas son las que tienen que unir normalmente las fuentes en el laboratorio tienen entre 2 o 3 salidas, unas que son variables, otra que es fija a veces o que les da menos voltaje. Entonces, lo único que tienen que hacer es considerar que sean simétricas, y simétricas me refiero a que tengan el mismo voltaje. Por ejemplo, si estas son baterías, pues necesitamos 2 baterías de 9 volts, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, a eso es lo que quiero que quede bien claro para que entiendan cómo hacer la alimentación de su circuito amplificador. ¿Alguna duda? No, doctor. No, muy bien. Ok, bueno, vamos a continuar. Les había dicho yo que por simplicidad y para los cálculos, generalmente consideramos que la respuesta del amplificador es lineal. Pero en la práctica también les dije que eso iba a depender de diferentes variables, ¿no? Entre ellas la frecuencia, la potencia de esa fuente. Y entonces, en general, vamos a tener una característica de saturación en el amplificador. ¿Cuándo va a ocurrir esa saturación? Cuando la fuente ya no nos permita dotar al circuito de mayor energía, ¿no? Es decir, cuando lleguemos al límite de la potencia de esa fuente, pues entonces va a ocurrir este fenómeno que se le llama saturación, ¿ok? Entonces, en realidad nosotros vamos a considerar que tenemos una región lineal, que es esta de aquí del centro, en donde tenemos esa línea recta que les decía, y otra región no lineal que es de saturación, que es esta parte de acá para el sentido positivo y esta parte de acá para el sentido negativo. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Ustedes van a, esta que tenemos aquí abajo, esta señal, es la señal de entrada,
y esta que tienen acá es la señal de salida amplificada. ¿Ok? Entonces, mientras ustedes pongan señales que estén dentro de los límites que vamos a definir con este L- y ese L+, mientras esta señal esté dentro de esta región, pues entonces la señal va a poder ser amplificada por completo, ¿no? Y obtendrían a la salida la misma señal, es decir, si yo tengo esta señal pequeñita de aquí, pues a la salida voy a tener la misma forma de la señal, simplemente amplificada. ¿Ok? Sin embargo, si yo pongo a la entrada una señal que rebase los límites, que serían estas dos líneas, pues entonces esto entra, pero a la salida ustedes van a tener una señal como esta, en la que aquí se les va a cortar esta parte de la senoidal, ¿no? Y van a tener una senoidal con unas partes ahí achatadas o cortadas a la salida. Y esto que aparece acá, con la línea segmentada, eso no lo van a poder visualizar, ¿no? Se quedaría saturada hacia ese límite máximo. ¿Ok? Entonces, obviamente ese límite va a estar establecido en función de las características del circuito amplificador y en este caso está relacionado directamente con la potencia de la fuente con la que estén, o las fuentes en este caso, que estén alimentando al circuito. ¿Ok? Entonces, ¿alguna duda? Bien. Entonces, vamos a considerar que esta región lineal no necesariamente va a tener este comportamiento que ven aquí, donde esta región lineal aparece e inmediatamente después está otra recta de saturación, ¿no? Sino que nosotros en la realidad lo que vamos a tener es una curva, o esta parte de acá y esta parte de acá, ¿ok? Y en realidad la relación entre el voltaje de entrada y el voltaje de salida es más bien una curva, ¿ok? Y para nosotros poder analizar la ganancia de amplificación, que estaría relacionada con la recta que veíamos en esta región lineal y que nos define este parámetro que es la ganancia de voltaje, pues eso nada más lo vamos a poder definir en un cierto punto, ¿ok? Que es este punto que estamos definiendo aquí como Q y al cual nosotros le vamos a llamar punto de operación, ¿ok? Entonces, en realidad, la ganancia de voltaje no es una ganancia constante para todos los puntos de operación, ¿ok? Sino que esta ganancia varía dependiendo de en qué punto de esa curva o en qué punto de operación se encuentre, ¿ok? Y eso va a ser lo que realmente ustedes van a obtener en la práctica. Y de hecho, cuando ustedes analizan cualquier circuito integrado, se van ustedes a su hoja de especificaciones o data sheet en inglés. Ustedes van a encontrar que normalmente a ustedes les van a dar unas tablas y curvas donde les van a definir estos parámetros, ¿no? En qué punto de operación estamos considerando y para ese punto de operación pues tendrían tal ganancia, ¿no? O les dan un cierto
ancho de banda de su amplificador y les dice, en este ancho de banda, pues tiene característicamente este mínimo y este máximo de ganancia, etcétera, ¿no? Entonces, en realidad, a ustedes nada más les van a indicar mediante curvas cuál es el comportamiento del amplificador. Y entonces ustedes tienen que identificar dentro de esa curva el punto de operación en el que están trabajando en ese momento su circuito, ¿no? Y ese punto de operación, pues obviamente depende de qué, pues de la alimentación que estén utilizando y de las señales, ¿no? En este caso, de su señal de entrada y de su señal de salida, relacionadas por medio de esa ganancia de voltaje. ¿Ok? Entonces, al final, ese punto de operación normalmente se caracteriza por medio de una fuente de corriente directa. ¿Ok? Y lo que van a hacer es que su señal, que de manera general es una señal alterna o que varía en el tiempo, y lo que van a tener es que esto les representa un offset sobre esa señal, es decir, que su señal va a aparecer montada sobre este valor de corriente directa, ¿no? Dicho de otra forma, por ejemplo, si este punto de operación para ustedes, su voltaje de entrada a lo mejor es 1 volt, y aquí tienen ustedes una señal, por ejemplo, de tipo senoidal, con una amplitud a lo mejor de 10 milivolts. ¿Okay? Entonces, lo que quiere decir es que ustedes tendrían como eje de referencia, digamos, para su señal senoidal, el 1 volt de corriente directa, y entonces la variación de su señal va a ir montada sobre ese volt. ¿Okay? Por lo tanto, aquí el máximo que podrían alcanzar es 1 más los 10 milivolts, ¿no? Y el mínimo, pues sería 1 menos los 10 milivolts. ¿Ok? Y eso es en realidad cómo se comporta su señal, dependiendo del punto de operación que estén considerando de acuerdo a las fuentes de alimentación. ¿Ok? No sé si haya alguna duda. Yo, profe, en el de B0, de T, ahí siempre va a ser como pico pico o también puede ser constante. ¿Cuál B0? El Ah, la V de la grafiquita, minúscula. la que sí, V minúscula, 0, sí. Sí, la V minúscula puede ser también de corriente directa o puede ser una señal alterna, ¿no? Pero la que siempre va a ser de directa es las que están escritas con mayúscula. Tanto B0 como BI con mayúsculas representan, estas son de corriente directa. ¿Ok? Y esta ahí puede ser nomás también cambiará. corriente. Sí, perdón. No, siga, más que tenía otra duda también, pero si quiere, acabe de explicar, por favor. Sí, y este término en específico, o este de acá, el BI de la señal de entrada, puede ser corriente directa o puede ser corriente alterna, como la señal que les puse aquí senoidal. Bueno, mi otra duda, ¿también me afectan las curvas, las que nos enseñó hace unos momentos, o quedan exactamente igual? Sí, esa transferencia, lo único que cambia es que en la que aquí les puse yo, nuestro origen, digamos, de la relación voltaje-corriente es el 0, y aquí lo estamos cambiando a este punto de origen, que es el del punto de operación, que está caracterizado por VO y VI.
Entonces, Vale. Muchas gracias, doctor. sí. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo es cambiar el origen. Aquí, si se fijan, esta relación lineal nosotros la tenemos referenciada al origen entre esta relación, y esto simplemente nosotros estamos cambiando este origen, que para nosotros aquí, esta curva nos representaría con B0 igual a 0 y BI igual a 0. Este sería este caso. Cuando tenemos ya un punto de operación en específico, es decir, diferentes valores para BO y BI, a lo mejor aquí, digamos, este sería 1 volt, ¿no? Y acá, bueno, va a depender de la ganancia de amplificación, pero digamos, si tienen una ganancia de 2, a lo mejor este es 2 volts. ¿Okay? Y ese es su punto de operación respecto al cual van a tener esta señal montada sobre 1 volt, que es la de entrada, y la de salida, pues quedaría montada sobre 2 volts. Y ahora la amplitud de esta señal senoidal, si estamos considerando la ganancia de 2, pues entonces este máximo de acá sería 0.02, ¿no? Y este mínimo menos 0.02. Entonces, le sumo 20 milivolts a 2 o le resto 20 milivolts a 2. No sé si está claro. Y este sería para una ganancia de 2. Todo bien, doctor. Sí, ok. ¿Los demás, alguna duda? Entonces, ¿el punto de operación nosotros lo determinamos? Sí, ustedes lo van a determinar, o a veces el fabricante les va a decir, pues este amplificador o este dispositivo, por ejemplo, cuando hablamos de un transistor, les van a decir, este transistor tiene tal punto de operación, es decir, me da una caída de voltaje entre sus terminales de tantos volts a tal corriente, por ejemplo. Entonces, eso normalmente se los va a dar el fabricante del circuito integrado o del dispositivo semiconductor. Y ahí ustedes ya una vez que lo conectan a su circuito y le agregan resistencias, capacitores, etcétera, pues ahí ustedes están modificando el punto de operación de ese circuito, y entonces hay dos formas de hacerlo, ¿no? De forma gráfica, irse a la curvita que a lo mejor les pone el fabricante y buscar el punto de operación en el que ustedes están trabajando su circuito, o hacerlo de manera analítica, ¿no? Con cálculos, que esa es una parte que vamos a ver un poquito más adelante. Ahorita estamos nada más en la introducción y lo que me interesa es que entiendan los conceptos de lo que es punto de operación, y después ya iremos viendo, sobre todo cuando entremos a las unidades 3 y 4, que son cuando trabajamos ya con diodos y con transistores. Ahí es muy relevante lo del punto de operación, porque sí tenemos que caracterizarlo bien para realmente obtener los resultados que queremos. El primer dispositivo que vamos a ver en la segunda unidad, que son los amplificadores operacionales, esos son circuitos integrados que ya tienen un comportamiento un poquito más bien definido, ¿no? Pero aquí lo que me interesa es que me entiendan qué es ese concepto de punto de operación y que tiene que ver con eso, ¿no? Con el fabricante me dice, este circuito, bajo estas circunstancias, bajo estas características de voltaje, de entrada, salida, se comporta así. Pero ya como ustedes lo van a conectar con otros elementos, pues va a cambiar ese punto de operación y ustedes deben ajustar ese valor de ganancia a las circunstancias y características específicas de su circuito. Profe, yo tengo una duda, pero, o sea, es sobre la gráfica, que no entiendo por qué, o sea, por qué está, o sea, vertical y luego la ponen acá horizontal. O sea, ¿cuál es el punto de ponerla así o por qué está así? Vertical y horizontal, ¿a quién te refieres? Por ejemplo, donde puso 1 volt en la gráfica, más o menos esa parte, donde estaba y, ¿no? Y luego la otra que ya está acá sobre la línea. Nada más es sobre el eje que estés trabajando. Aquí nuestro eje, este es el eje de entrada, entonces esta señal está relacionada con las variaciones en la entrada, en este eje. Y el otro
es el vertical, por eso se referencia con respecto a este eje, esta señal. Entonces son variaciones con respecto a esta medición de la salida y con respecto a la entrada. Ok. ¿Sí? Ok. Entonces tiene que ver con eso, con que esta amplitud de la señal tiene que ver con las mediciones de este eje o la escala de este eje y con el de salida. Entonces, por eso es esta misma señal, pero amplificada, como la veo yo en la salida. Entonces, ahí lo que quiero que quede bien claro es que aquí no lo están representando esa señal con respecto al tiempo, digamos, sino que más bien sería un plano, se pudiera llamar como un plano fase entre las dos señales que yo tengo, ¿no? Es la comparación de la entrada con la salida, no la estoy caracterizando ahí en el tiempo. El eje del tiempo, en este caso, si se fijan, para sería este eje horizontal y para se transformaría en un eje vertical. Entonces, esta curva de acá me representa lo que se vería en lo que le llaman un plano fase entre los voltajes, la relación entre los voltajes. Pero lo que ustedes van a ver, por ejemplo, si esto lo ven en un osciloscopio, pues ustedes verían una señal así de entrada, digamos, a lo mejor pequeñita, y la otra va a ser igual, pero amplificada, ¿no? Una señal más alta. Ustedes en el osciloscopio las verían las dos, considerando el mismo eje del tiempo. No sé si está claro esa parte. Sí, doctor. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Bien. Entonces, si observan, pues esta ganancia AB que les decía yo tendría que ver con esta recta, ¿ok? Y si yo eso lo relaciono con la curva, que es el comportamiento real que tiene la transferencia, en este caso de entrada a la salida, pues entonces en realidad lo que ustedes estarían haciendo es este punto de operación que tiene que ver con la pendiente de esta recta, pues obviamente de sus clases de cálculo ustedes veían que eso tiene que ver con que esa pendiente yo la voy a calcular obteniendo la derivada de la señal de salida con respecto a la entrada, evaluada en el punto sobre el que está pasando esa línea recta, que en este caso sería el punto Q. ¿Ok? Entonces, de manera general, para esa curva es la forma en la que ustedes obtendrían si conocen entonces su valor o su función respecto al tiempo, ¿no? Esa sería la forma en la que encontrarían la ganancia en ese punto de operación, ¿no? Utilizando el cálculo diferencial. ¿Dudas? Muy bien, bueno, Profe, entonces, para esos cálculos, casi siempre sale aproximado, ¿no? O sea, si lo hacemos, bueno, como me acuerdo que se hace eso de encontrar el valor, mediante una recta y su derivada, siempre salen, valores aproximados, ¿no? O, sí, y de hecho, nosotros no vamos a trabajar directamente con las
funciones, ¿no? Porque al final, a la hora de nosotros modelar un circuito, no nos importa el tipo de señal que estemos poniéndole a la entrada al amplificador, ¿no? Entonces, realmente no vamos a hacer esta parte del cálculo diferencial, sino que más bien vamos a usar modelos aproximados que nos van a permitir hacer la caracterización del circuito mediante aproximaciones, ¿no? Nunca van a ser cálculos muy precisos, y de hecho, en la práctica van a tener otro tipo de fenómenos que les van a hacer ver que no necesariamente, ni siquiera por más preciso que sea su cálculo o por más preciso que sea el simulador que estén usando, nunca van a obtener una respuesta idéntica. ¿Okay? Entonces, no vamos a considerar qué tipo de señal le estamos poniendo al circuito, y por lo tanto no vamos a usar esta derivada. Simplemente les estoy diciendo que al ser una curva, pues entonces esa sería la forma de obtenerlo, ¿no? Pero digamos que eso sería más si ustedes se dedicaran al diseño del amplificador a nivel electrónica, pero de semiconductores, ¿no? Si lo vieran desde el punto de vista físico, de que ustedes fueran a diseñar desde el material, así lo trabajarían, ¿no? Pero en realidad, ustedes ya como biomédicos, únicamente lo que deben de saber interpretar son las hojas de especificaciones, y ahí obviamente les van a presentar este tipo de curvas, y lo que yo necesito es que sepan cómo interpretarlo. Ah, ok, muy bien. ¿Sí? Ok. Bien, ¿alguien más tiene alguna otra duda antes de continuar? Bien, entonces, este tema que acabamos de terminar, pues tiene que ver con eso, ¿no? Con identificar cuáles son las características de un amplificador, ¿no? ¿Qué es un punto de operación? ¿Qué es su ganancia? ¿Qué comportamiento tiene? O sea, ¿qué es su región lineal, su región no lineal, su saturación? Y ahora, lo que vamos a hacer es utilizar únicamente la teoría de análisis de circuitos para obtener modelos o aproximaciones hacia cómo se comportan los diferentes tipos de amplificadores. ¿Okay? Entonces, el primer circuito que les muestro aquí en pantalla es el modelo de un amplificador de voltaje. ¿Ok? Ahora, ¿qué parte de todo ese circuito es el amplificador? Únicamente lo que tenemos aquí indicado en azul. ¿Ok? Entonces, todo lo que está en azul, ustedes lo deberían de ver como si fuera, para ustedes fuera una caja negra, en la cual aquí adentro está lo que compone o que caracteriza a un amplificador de voltaje. Y a la salida, a los extremos, ustedes tienen su señal, que es esta de aquí, que si recuerdan, habíamos dicho que vamos a utilizar dos tipos de representaciones, ya sea un equivalente de Thevenin o un equivalente de Norton. En este caso, la señal, debido a que es un amplificador de voltaje lo que estamos modelando, pues a la entrada yo lo que debo de tener es un equivalente de Thevenin, ¿no? Por eso que aquí tengo Thevenin, ¿no? Y esto entonces es mi voltaje de entrada, y a la salida, pues simplemente voy a verificar en mi resistencia o impedancia de carga, voy a medir qué voltaje obtengo a la salida. ¿Ok? Entonces, para nosotros poder hacer el análisis, siempre vamos a hacer nuestro análisis yéndonos en esa dirección que apunta la ficha. Es decir, yo voy a estar primero considerando qué ocurre a la salida, y de ahí me voy a ir en esa dirección del análisis hacia la entrada. ¿Ok? Bien, entonces a la salida
si observan, ¿qué es lo que tengo a la salida? De lo que ustedes veían en circuitos, ¿cómo se le llama a esto? Un divisor de voltaje. Exacto. Entonces aquí lo que tengo es un divisor de voltaje. O también le podríamos llamar una malla, ¿no? ¿Ok? Eso es lo que ustedes tienen a la salida. ¿Ok? Entonces, considerando esto que tengo a la salida y que es un divisor, ¿cuánto sería el valor de su voltaje de salida con los elementos que tienen ahí? Sería AV0VI por RL sobre la suma de las resistencias. ¿Ok? Entonces, por RL entre RO más RL. ¿Ok? ¿Todos están de acuerdo? ¿O alguien tiene dudas en por qué ese es el voltaje de salida? Simplemente estamos haciendo el divisor de voltaje. ¿Todo claro? ¿No hay dudas? Sí, profe, todo bien. Sí, todo claro. Yo tengo dudas, pero por ejemplo, Sí. nos mostraba también el amplificador con un operacional o con un circuito integrado. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia de hacerlo así o qué desventajas pues tendría? Por ejemplo, No, en el en circuito el integrado, circuito, pues, mm, en el circuito integrado, nosotros vamos a poder siempre encontrar un equivalente. Una vez que ustedes, y eso lo van a ver en la siguiente unidad, cuando empezamos a utilizar ya un circuito integrado, ustedes, hay una parte en la que yo les pido que relacionen ese circuito ya integrado con el modelo, ¿no? Entonces, esta es la representación general de cualquier amplificador de voltaje. Y ya cuando tengan los circuitos integrados, siempre ustedes pueden regresarse desde esa representación hacia este modelo. Entonces, para nosotros, esto viene siendo el triangulito que ustedes veían en los diagramas de hace rato. Eso es esa cajita azul. ok. Ok. Sí, ok. Pero sí, esta representación es general y siempre va a haber manera de relacionar lo que ustedes obtengan ya con circuitos integrados con este modelo. Siempre va a haber una forma de relacionarlos. Bien, entonces, una vez que yo tengo esto, de aquí yo ya puedo sacar una ganancia para mi cajita azul o mi amplificador, y esa sería la relación BO entre BI, ¿no? Que esa pues nada más la hago despejando, y entonces obtendrían simplemente ABO por la relación entre las resistencias en ese divisor. ¿Ok? Entonces, esta es mi ganancia en lazo cerrado, o sea, considerando que ustedes tienen una carga aquí,
y están cerrando el lazo a la corriente, sería la ganancia que tiene ese amplificador. ¿Ok? Pero esa, si se observan, pues está relacionada al voltaje que ustedes midan entre estas dos terminales, que es a lo que le estamos llamando BI. ¿Okay? Sin embargo, para sacar la ganancia total, pues yo tendría que irme a relacionarlo con mi señal y con las pérdidas que me ocasiona esa RS. ¿Okay? Que eso es lo que me modela, las pérdidas que ocurren ahí. Bien, ¿hasta ahí alguna duda? ¿No hay dudas? Profe, ¿podría repetir lo último, por favor? Creo que se me cortó y no lo escuché muy bien. Desde lo que Sí. representaba RS. Ok. Les decía que esta ganancia que encerré yo aquí en azul tiene que ver únicamente con la ganancia del amplificador, que es este cuadrito. Sin embargo, aún no lo estoy relacionando con la señal original. ¿Okay? La señal original va a estar representada por BS y RS, entonces son las pérdidas que yo tengo sobre, a lo mejor con lo que lo estoy adquiriendo, ¿no? Por ejemplo, si ustedes están adquiriendo un MG, pues va a haber pérdidas que tienen que ver con los ay, se me fue la palabra, los cables que utilicen, en este caso, la forma en la que ustedes adquieran su señal, pues tiene una determinada amplitud, pero va a haber pérdidas por los conductores o lo que sea el sistema que están usando de adquisición, ¿no? Entonces, RS, lo que me representan son todas esas pérdidas que va a haber sobre la señal, ¿no? Y entonces, para poderlo relacionar, entonces ahora me tengo que ir a la otra parte del circuito, ¿no? Entonces, lo que continúa en este análisis, pues es analizar ahora qué es lo que sucede en la entrada. ¿Okay? ¿Qué es esto que estoy encerrando en verde? ¿Ok? ¿Y qué observan que tengo a la entrada entonces? Pues también Igual es un otra divisor malla. de voltaje, ¿no? Otra malla, ¿no? Exacto, es lo mismo. Entonces voy a tener de nuevo un divisor de voltaje o malla. ¿Okay? Entonces, pues el análisis es exactamente el mismo que hicimos acá. Es decir, si yo quiero saber cuánto vale VI, pues lo que hago es dividir el voltaje en BS entre estas dos resistencias, ¿no? Por lo tanto, tendrían que esto es igual a BS y aquí tendrían RI sobre RS más RI. ¿Okay? Y ese es entonces el divisor que tienen a la entrada. ¿Okay? ¿Alguna duda hasta ahí? Por lo tanto, ahora sí, para encontrar la relación total entre estas dos, pues lo que tengo que hacer es sustituir en la ecuación de salida lo que vale BI, ¿no? Que sería BS por RI entre RS más RI
por RL entre RO más RL. Entonces aquí lo único que hice fue sustituir esto que nos representa BI. ¿Okay? Y por lo tanto, la ganancia total, que sería desde la salida hasta BS, pues sería ABO y las resistencias del divisor de la entrada por las resistencias del divisor de la salida. ¿Okay? Y esta es la ganancia total que tendría desde la salida hasta BS, que es la señal de entrada. ¿Dudas? ¿No hay dudas? No, profe. Bueno, yo tengo una duda. Sí, dime, Guillermo. Si RS representa, digamos, la pérdida del sistema que estamos analizando sobre la entrada, RL, ¿qué vendría siendo? Bueno, ya representado. Lo que le vayamos a conectar a nuestro amplificador, ¿no? O sea, la carga o otro circuito o lo que sea que le estés conectando a tu amplificador. Ah, ya, ok, perfecto. Sí, exacto. Gracias, profe. De hecho, aquí estamos considerando únicamente resistencias, ¿no? Pero en general, RS y RL o RO y RI más bien deberían de ser de manera general impedancias, ¿no? Porque no siempre vamos a tener cargas de tipo lineal, ¿no? Sino simplemente van a ser realmente, cargas no lineales, que son combinaciones de resistencias, inductores, capacitores, ¿no? Entonces aquí lo estamos considerando de la forma más sencilla, que es considerando un amplificador lineal con resistencias nada más. Pero en la práctica, esas R se podrían transformar más bien a impedancias, a zetas, ¿no? Ok, profe, gracias. Sí. ¿Alguien más tiene alguna otra duda antes de ponerlos a trabajar a ustedes? Bien, entonces, en resumen, ¿cuáles van a ser las características de este modelo que acabamos de ver, ¿no? Primero, pues es un amplificador ideal de voltaje, va a tener como características que su resistencia de salida debe ser muy pequeña, tendiendo a cero, y su resistencia de carga, o lo que nosotros conectemos a la carga, debería de ser una resistencia muy grande. ¿Esto para qué? Para que en las ecuaciones que nos quedaron aquí, si observamos, pues aquí la relación de lo que sucede en la carga, que es sobre lo que nosotros
tenemos injerencia, es decir, yo no puedo modificar lo que sucede en mi sistema de adquisición, ¿no? Ese es inherente a lo que yo, el instrumento que esté usando para adquirir la señal, ¿no? Pero sí puedo saber qué le voy a conectar, que es la carga, y puedo diseñar mi resistencia de salida de manera que pueda sacarle el máximo provecho o la máxima eficiencia a mi amplificador. ¿Ok? Y eso va a suceder cuando esta parte de la ganancia tienda a ser 1. ¿Ok? Y eso es lo que me daría a mí la eficiencia máxima de mi amplificador. Por lo tanto, para que esto pueda ser 1, pues yo aquí lo que debo de tener es infinito entre infinito, y RO debe ser un valor muy pequeño, ¿no? Casi 0, para que yo tenga la máxima eficiencia en este circuito, ¿no? Es por eso que para que el amplificador sea ideal, la resistencia de salida debe ser 0 y la resistencia de carga muy grande o infinita. ¿Okay? Ese sería el comportamiento ideal. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Sí está claro esas características ideales? Sí, profe. Ok. Bien. A esta ganancia AB o AVO se le llama ganancia de circuito abierto. Y eso quiere decir que es cuando RL es infinita o es como si no le conectaran nada aquí en la carga. Por lo tanto, esta corriente de salida debe tender a ser 0. Es decir, que no circule ninguna corriente hacia la resistencia de carga. Y eso equivale a que tuvieran a este circuito sin conectar a nada. ¿Okay? Y en ese momento, cuando ocurra eso, pues ustedes tendrían lo que les acabo de explicar, ¿no? Que quedaría RL infinita entre RL infinita, pues nos daría aquí un 1, y por lo tanto la ganancia del amplificador es simplemente AVO, ¿no? Que sería cuando esta parte vale 1, pues entonces solamente esto de aquí caracteriza la ganancia de su amplificador, que vuelvo a repetir, es esta cajita azul. ¿Okay? Entonces, a eso es a lo que yo le voy a llamar ganancia de voltaje en circuito abierto. Y eso ocurre cuando RL es infinita. ¿Ok? Y el resto son pues, los divisores que hicimos para la entrada para obtener la ganancia total de voltaje. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿No hay dudas? No, profe, todo claro. Bien. Bueno, entonces, ese es el primer tipo de amplificador, el amplificador de voltaje. ¿Okay? Entonces, ahora lo que yo quiero que analicen, lo que nos resta de la clase, son otros 3 amplificadores.
El primero que van a analizar es el amplificador de corriente que tienen aquí, ¿ok? Donde estas van a ser sus características ideales, ¿ok? Entonces, lo que quiero que hagan es lo mismo que acabamos de hacer. Ustedes le van a conectar, al ser un amplificador de corriente, ¿qué debo de tener aquí a la entrada? Un equivalente de Thevenin o de Norton. De Norton. De Norton. De Norton. ¿Ok? Entonces ustedes van a tener aquí una fuente de corriente y una resistencia en paralelo. ¿Ok? Eso le van a conectar aquí y acá le conectan su resistencia de carga. Y quiero que hagan el mismo análisis que acabamos de hacer para este circuito. ¿Ok? Entonces, trabajen en eso, hagan sus divisores, que ahora obviamente van a ser divisores de corriente, y obtengan lo mismo que hicimos, hagan su divisor a la salida, obtengan la ganancia nada más de la cajita azul, y después me lo relacionan con la IS de entrada. ¿Ok? Entonces este sería RS y este sería RL. ¿Ok? Cualquier duda me dicen, trabajen sobre eso. Y el primero que acabe me dice, y si puede compartirnos la pantalla para mostrar el análisis para cualquier duda de los demás. ¿Ok? Entonces trabajen en eso.
¿Alguien tiene alguna duda sobre el amplificador de corriente? No, profe, todo va bien. Ok. No sé si alguien ya terminó y nos quiera compartir su análisis. Ya casi. Sí, sí. ¿Qué tiene que dar para el análisis? Por ejemplo, a mí me da que en II es igual a IS por RS entre RS más RI y I0 me da igual a AIS por II por R0 entre R0 más RL y que la ganancia me da igual a, era lo de I0 entre IS, ¿no? Ujú. Sí. Es igual a AIS por RS entre RS más RI por R0 más, entre R0 más RL. Ajá. Sí, así es.
Ya quedó, profe. Ok. Bien, entonces, esa es la que les debe quedar como la ganancia total. ¿Sí les dio a todos eso? ¿O alguien tiene alguna Sí. duda? Sí. Ok, entonces, para que sea ideal, acuérdense que deben darnos estas relaciones igual a 1, ¿no? Entonces, para que este nos dé 1 independientemente del valor de RL, entonces RO debe ser, como dice aquí, infinita, ¿no? Y para que esta relación nos dé 1 también, independientemente del valor de RS, entonces RI debe ser 0. ¿Okay? Y de esa manera aquí tendríamos un 1, aquí a otro 1 y nuestra ganancia es AIS, ¿no? Que esa nos representa nuestra ganancia ideal y que en este caso, por ser un amplificador de corriente, le vamos a llamar ganancia de corriente a cortocircuito, es decir, cuando la resistencia de carga tienda a 0, ¿no? Y pase toda la corriente sin ningún problema, como un cortocircuito, por eso se le llama así. ¿Ok? Entonces, no sé si alguien tenga alguna duda sobre ese amplificador todavía. Bien, entonces, si no hay duda, vamos con los últimos dos. ¿Ok? A este le vamos a llamar amplificador de transconductancia. ¿Ok? Recuerden que la conductancia nos da la relación entre corriente y voltaje. ¿Ok? Entonces, en este circuito lo que nos va a importar es relacionar la corriente de salida, ¿ok? Y a la entrada yo lo que debo de tener es un voltaje para poder tener una relación dada por la conductancia, ¿ok? Por lo tanto, en el de transconductancia, pues lo que debemos de tener es una fuente de voltaje con su resistencia en serie, ¿no? Que es el equivalente de Thevenin. ¿Ok? Y el de transresistencia, pues es al revés, ¿no? Lo que yo tengo aquí es de nuevo mi resistencia de carga, pero considerando voltaje de salida y lo voy a relacionar con una corriente a la entrada, ¿no? Entonces aquí lo que tengo es un equivalente de Norton, otra vez, con su fuente de corriente IS. ¿Ok? Y en este, entonces, a diferencia de los anteriores, en el anterior tenían dos tipos de divisores iguales, ¿no? Si es de voltaje, tengo un divisor de voltaje a la entrada, un divisor de voltaje a la salida. Si es de corriente, tengo un divisor de corriente a la entrada y otro de corriente a la salida. Ahora van a tener alternados, ¿no? En el de transconductancia tienen un divisor de corriente a la salida y a la entrada un divisor de voltaje. Y viceversa, en el caso de transresistencia, lo que tienen es a la salida un divisor de voltaje y a la entrada un divisor de corriente. ¿Okay? Entonces, trabajen en esos dos, en obtener también sus ganancias, nada más que ahora, como les decía, es relacionar corrientes con voltajes o voltajes con corrientes, dependiendo de estos dos modelos, y verifiquen lo de las características ideales que aparecen ahí. Entonces trabajen en eso y cualquier duda me dicen y con esto terminaríamos la clase del día de hoy, ¿no? Si alguien ya no tiene ninguna duda, pues puede abandonar la sesión. Si alguien todavía tiene dudas, vayan trabajándolo y me quedo aquí un momento para ver sus dudas. Bueno, y igual antes de que abandonen la sesión, si alguien se va a salir, recuerden de enviarme su lista de integrantes del equipo y pues vayan viendo lo de las opciones que les decía, ya sea de usar solo el Arduino o el otro generador de señales de entrada, ¿no? Para que vayan trabajando en eso los viernes.
Doctor, ¿tendrá algún momento para que podamos hablar? Sí, si quieres, ahorita al final de la clase te esperas y ya que se desconecten los demás. Ok, muchas gracias. Sí, de nada. Profe, nada más para verificar, o sea, por ejemplo, en el de transconductancia se usa Thevenin, o sea, simplemente porque es definición. Sí, O sea, sí, porque ok. por la definición de la conductancia, que es corriente entre voltajes, perdón. Corriente de Ok. salida entre voltaje de entrada. Sí, Ok, gracias. sí. Profe, yo tengo una duda. Sí, dime. En el primero,
ya cuando saco la ganancia, sigo, o sea, cuando ya saco los dos divisores y luego hago la división, ¿no? Porque pues saqué I0 y BI, pero me sigue quedando en función de No, si haces los dos divisores, debe ser la ajá. relación I0 entre BS. Ok. Sí, porque Sí, si no entre BI, me quedaría- entre BI nada más sería para la parte de salida. ok. Sí, sí. Entonces la otra sería igual B0 entre I S. Sí, sí, sí. Ok. Profe, la resistencia del equivalente de Norton en el de transresistencia también es RS, ¿verdad? Sí, es igual. Sería la misma. RS. Gracias. Sí. Ya quedó, profe. Ok, pues entonces si ya no tienes dudas, sería todo por la clase del día de hoy y nos veríamos el próximo martes. Ok, solo tengo una duda sobre el generador de funciones. Estuve checando y en la segunda opción usan un Arduino que se llama Nano, creo. Ujú. Sí. Sí. Entonces no sé si, o sea, si nosotros compramos el DUE, o sea, ¿es el mismo funcionamiento o si mejor utilizamos ese que utilizan ahí mismo en la práctica? Pues, sí. Ahí sí es lo que les decía, ¿no? Si lo quieren usar nada más para tener ahí su generador, pues les conviene incluso en costo el Nano, ¿no? Pero si quisieran usarlo ya para otras cosas y quitarlo de ahí de su generador, pues entonces sí les conviene más el DUE, ¿no? Pero sí va a haber algunas diferencias, ¿no? Entonces, yo ahí lo que les aconsejo es, pues mejor lo construyen tal cual con el Nano y ya en algún momento el DUE lo podrían adquirir aparte para visualizar sus señales, como les decía, como si fuera un osciloscopio, o de hecho podría ser incluso un uno,
y usar ese nano para el generador nada más. Porque al final aquí, pues el DUE sí está, digamos, muy sobrado para lo que vamos a ver en este curso, pero les puede servir para más adelante, ¿no? Entonces ahí depende de lo que ustedes vean. Pero sí, en el caso del generador, para usarlo nada más como eso, como viene ahí descrito en ese enlace que les pasé, entonces ahí sí les conviene mejor nada más el nano. Ah, ok, pero, o sea, me refiero a si hay una forma como de las conexiones hacerlas Sí, nada más deberían, sí, va a cambiar, equivalentes. nada más hay que checar ahí en las especificaciones y también checar los niveles de voltaje, porque también ahí puede haber variación. No estoy seguro el nano que maneja, pero sí, nada más tendrían que checar eso, porque pueden cambiar los voltajes. Ah, ok. Y también le iba a decir de los componentes, lo que le pregunté del código, ¿tiene que ser exactamente ese código? O bueno, no sé si sea código del componente, así que ya tenga. Pues en el caso de que quieran evitar cualquier problema, pues sí, lo recomendable es que sea exactamente el que les mencionan ahí. Si encuentran otro, ahí sí tendrían que ver las características del otro que tuvieran para ver que sea completamente compatible con lo que viene ya ahí, porque si no habría que recalcular algunas otras cuestiones, a lo mejor de los valores, incluso de otras partes del circuito, ¿no? Incluso de capacitores o resistencias. Pues ese es el inconveniente de si no es exactamente ese. Ah, ok. Y ¿qué más le voy a preguntar? Ah, sí, lo de la pantalla LCD, lo de el tamaño es nada más así como, por ejemplo, creo que venían 16x2. Ujú. Pero creo que, bueno, también encontré unas más grandes, entonces no sé si, o sea, eso influye o solo nada más es simplemente por como tú la quieras visualizar. Sí, sería más para eso, ¿no? Porque digamos que ahí depende de la cantidad de caracteres que te puede mostrar en la pantalla, ¿no? Entonces, esa sería la diferencia. Ah, ok. Y obviamente Bueno, también pueden influir las características de lo que les decía, ¿no? Siempre pueden cambiar voltajes de alimentación o cosas de ese estilo, entonces nada más hay que estar checando esa parte. ok. Bueno, y como para cuándo teníamos que ya tener esto ya bien armado. Eh, pues todavía falta, a lo mejor para dentro de un mes más o menos, entonces con que se dediquen este mes a tener ya bien afinado eso, eh, yo creo que sí, quizás antes de salir de vacaciones de Semana Santa o porque creo que antes de Semana Santa va a ser la Semana de Ciencias, entonces Sí, por lo menos es una semana antes de la semana de ciencias. Ajá, entonces sí, a lo mejor un poquito antes es cuando vamos a hacer lo que sería la segunda práctica, que es cuando ya la necesitarían. Entonces sí, pónganle más o menos 3 semanas o un mes máximo. Ah, ok, muy bien. Bueno, gracias, Sí, profe. sí, de nada. Profe, para lo del equipo, ¿se lo mando por mensaje a usted o lo pongo en el canal general? Como quieras, lo puedes poner en general o con mensajes, da igual. Ah, bueno, déjese lo mando. Sí. ¿Alguien tiene alguna otra duda?
No, entonces, para, bueno, los resultados de, por ejemplo, el de amplificador de transconductancia sería como, bueno, bueno, sí, I0 entre BS igual a GM entre, bueno, por RI entre RS más RI por R0 entre R0 más RL. Sí, Y en el sí, otro igual B0 entre IS igual a RM por RS entre RS más RI y R por RL entre R0 más RL. sí, sí, así sería. Gracias, profe. Sí, de nada. Entonces ya sería todo por hoy, ¿verdad, doctor? Y nos Sí, tendremos que ver para la siguiente semana. sí, hasta el martes nos veríamos otra vez. Bueno, gracias, doctor. Sí, hasta luego. Listo, profe, ya le mandé lo del equipo y eso. Ok. Sí, está bien, Guillermo. No va a haber clase de biónica ahorita, ¿verdad? O sea, tenemos que leer lo del artículo nada más. Sí, nada más lo del artículo. Ah, bueno. Entonces, pues nos vemos el martes, profe. Sí, hasta el martes. Cuídese, hasta luego. Hasta luego. Igual ya me retiro, profe. Gracias, nos vemos. Bien, hasta luego. Gracias, profe, nos vemos el martes. Sí, hasta luego, hasta el martes. Hasta luego, profe. Sí, nos vemos el martes. Listo, profe, gracias. Hasta luego. Igual, profe, gracias. Hasta luego, nos vemos. Profe, Sí, ¿conviene más armar este generador con el Arduino Nano o se puede comprar uno ya? Es que, por ejemplo, en Amazon venden generadores de funciones así chiquitos, también que ok. salen como en 800 pesos, algo así. Y más o menos es lo que sale un Arduino Duo. O no, Pues no, también ¿sí? si encuentran alguno y se les hace bien, pues con eso es suficiente. O es que no sé qué salga más rentable, si el Arduino Duo para luego utilizarlo, porque pues Ujú, sí creo que lo vaya a utilizar después para circuitos, para otro tipo de ujú. circuitos aparte. Sí, O armar el nano. No sé, ¿usted qué recomendaría? Porque le digo que también venden estos en precio más o menos parecido a lo que cuesta el dúo. Pero ya es el generador completo. sí. Pues si se te hace mejor para ahorita, yo creo que sí estaría bien lo del generador. De todas maneras, pues no les hace mal tener porque pues, no sabemos cómo vaya a seguir esto, ¿no? Entonces al final, pues si pueden hacerlo ahorita lo del generador, pues hazlo y ya después ves lo de adquirir un DUE para más adelante. Les digo que igual en esta materia no se va a usar tanto, entonces ahorita más que nada lo que me interesa es que tengan eso funcional para sacar adelante la parte práctica. Porque vamos a trabajar con Proto, ¿no? O sea, no vamos a trabajar directamente en un Arduino. Sí, no, va a ser en proto, sí. Ok. Ah, está bien entonces. Sí, Pues sí, esas son todas mis dudas. Gracias, profe. ok. Bien, hasta luego. Hasta luego.